Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Callejón de las Almas. La obsesión de Abril, por Samantha. Hola, mi nombre es Samantha y quiero compartirles una historia que no puedo quitarme de la cabeza. Y es que es por demás aterradora. Desde mi punto de vista, que lo viví en total primer persona, es sobre mi prima. Le cambiaré el nombre para el relato. Llamémosla Abril. Y aunque me cuesta creer lo que pasó, necesito que lo escuchen, porque todavía me atormenta. Actualmente, cuando la cuento, hay algunas personas que no me creen, otras que dicen que ojalá les hubiera pasado eso. ¿Y saben? Oírlos a veces decir eso me enoja. Yo quería mucho a Abril, éramos de la misma edad en ese entonces. Prácticamente habíamos crecido juntas, pues nuestras mamás eran hermanas y vivíamos casi todos por la misma calle. Abril siempre había sido una persona muy introvertida. Desde niña se refugiaba en los libros, creando mundos en su mente donde todo parecía perfecto. Al contrario de su vida real, pasaba horas leyendo, sumergida en las historias de fantasía y romance. Pero todo cambió el día que encontró El susurro de las sombras. Pongámosle ese nombre para no dar el real. Esta era una novela que parecía estar escrita para ella. Al principio era solo otro libro, pero en cuanto empezó a leerlo, algo en ella cambió. Me acuerdo cuando me lo contó por primera vez, con esa emoción en sus ojos que yo no había visto nunca. Me habló del protagonista, Leandro, un hombre misterioso y magnético, descrito con una belleza inquietante. Abril no dejaba de hablar de él, cada detalle de Leandro le fascinaba, pero lo más raro comenzó poco después. Empezó a decirme que Leandro le mandaba mensajes. Primero pensé que era una broma. ¿Cómo es que un personaje de un libro podía escribirle? Pero Abril estaba convencida de que cada vez que abría el libro, recibía mensajes de Leandro en su teléfono, no de un número, sino en su aplicación de notas. Samantha, no me creerías lo que me dice, me repetía. Me enseñaba esos mensajes llenos de palabras seductoras y promesas oscuras, cosas como nos encontraremos pronto o solo tú me comprendes, Abril. Mi tía siempre lo tomó como una broma. Decía que no tenía caso alarmarse. Abril había hablado de Leandro como si fuera una persona real durante meses, jurando que algún día se encontrarían. Al principio, no parecía nada fuera de lo común. Todos hemos tenido un personaje ficticio o una celebridad que nos fascina, ¿no? Pero, ¿a ese nivel de obsesión? Lo extraño comenzó cuando noté algo que no podía ignorar. Abril se arreglaba antes de leer, pero no era cualquier arreglo, no. Se ponía sus mejores vestidos, se maquillaba cuidadosamente, se peinaba con esmero, como si estuviera preparándose para una cita. Se encerraba en su habitación durante horas. Cuando salía, sus ojos brillaban con una intensidad que me perturbaba profundamente. Estaba perdida en un mundo que no era el nuestro. Al principio, pensé que era algo temporal, algo que pasaría, pero luego dejó de salir de casa, de contestar llamadas. En la escuela se volvió una sombra, siempre apartada, siempre escribiendo en un cuaderno que nunca soltaba. Cada vez que iba a verla, su habitación estaba a oscuras. Todo parecía detenido en una especie de penumbra permanente, con solo la luz tenue de una lámpara junto a su cama. Un día decidí enfrentarla. Quería sacarla de su encierro, invitarla al cine, algo, cualquier cosa que rompiera esa extraña rutina. Mi tía me dijo que estaba en su cuarto, terminando el libro. Cuando entré, todo seguía igual, sombras y esa luz mortecina. Me senté a su lado y le dije, vamos a salir un rato, Pri, como solíamos llamarnos. Pero su respuesta fue inquietante. No, no tengo ganas. Además, Leandro está en la casa. Estos son los últimos días aquí. La miré confundida. ¿Leandro? ¿Qué? Y entonces sentí algo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Inconscientemente, miré hacia el baño de su habitación y lo vi. Entre las sombras, una figura oscura, densa. No podía distinguir detalles, pero estaba ahí.
mirándome. ¿Lo ves?, me dijo Abril, como si fuera la cosa más normal del mundo. Es Leandro, Samantha. Está aquí, conmigo. Me paralicé. No pude decirle nada. En ese momento sentí que debía salir de ahí. Las sombras parecían seguirme con la mirada mientras me levantaba y me salía rápidamente de la habitación. Aquella figura no era una ilusión. No lo era. 2 semanas después, Abril volvió a salir de su habitación, pero algo en ella había cambiado. Estaba triste, como si hubiera perdido algo muy importante. Es como si mi esposo se hubiera ido de viaje, me dijo una tarde, con una expresión de dolor. Me reí nerviosa, creyendo que estaba exagerando. Solo terminaste el libro, Abril, ya está. Pero ella me miró seria. No te lo había contado, pero llevo tiempo haciendo shifting. ¿Shifting? ¿Qué es eso? Intentar ir al mundo de Leandro. No he tenido suerte, pero él ha estado aquí. Se manifiesta en sombras y mensajes, pero pronto será más. Esa conversación me dejó helada. ¿Cómo había llegado a este punto? Abril estaba convencida de que estaba en contacto con Leandro, que habían hecho un pacto, que él cruzaría su universo al nuestro para estar juntos. Intenté hablar con mi tía, advertirle que algo no estaba bien, pero ella solamente me sonreía con desdén, diciendo que todo era una fase, una tontería de adolescente enamorada de un personaje. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Abril dejó la escuela, perdió peso de forma alarmante, y no le importaba nada de lo que pasaba a su alrededor. Solo le importaba prepararse para ese otro mundo. Cuando salió el último tomo de la saga, mi prima fue a comprarlo vestida como nunca antes la había visto. Llevaba un vestido negro, ceñido, y su maquillaje estaba impecable. Parecía una versión retorcida de sí misma, como si se estuviera preparando para algo final. Esa misma noche, no salió de su habitación. Mi tía intentó llamarla, pero no hubo respuesta. Pasaron horas, y al final, mi papá tuvo que forzar la puerta. La encontramos recostada sobre su cama, con el libro cerrado a su lado y una nota en la mano que decía: esta noche, finalmente estaremos juntos. El diagnóstico oficial fue un infarto fulminante, algo relacionado con el estrés, pero yo no pude evitar pensar en todo lo que me había estado contando. Su obsesión, las sombras, el pacto con Leandro. ¿Podía realmente haber sido solo una coincidencia? Mi tía quedó devastada y cerró la habitación de Abril. Nunca más volvimos a entrar ahí, hasta 2 años después, cuando mi tía quedó embarazada de nuevo. Era una noticia que trajo una extraña mezcla de alegría y melancolía. Todos estábamos felices por el nuevo bebé que venía en camino, pero la sombra de la muerte de Abril seguía presente. Ya habían pasado 2 años desde su partida, y aunque la emoción por la llegada de un nuevo miembro a la familia era genuina, el dolor por perderla aún no desaparecía del todo. Un día, mi tía me pidió que, junto con una de mis hermanas, le ayudáramos a recoger el cuarto de Abril. Era una tarea pesada, cargada de recuerdos. Con todo el respeto posible, comenzamos a guardar sus cosas. Mis ojos fueron directamente al libro que estaba sobre la cama, ese mismo en el que la encontramos recostada el día que murió. Le pregunté a mi tía si me podía quedar con los libros de Abril, y ella, con voz apagada, me dijo que sí, que me llevara todos. Entre esos libros había una saga de 6 volúmenes, la que tanto había obsesionado a mi prima. Sombras. Dejamos el cuarto vacío, preparado para el nuevo bebé, pero el vacío emocional seguía allí. Quiero aclarar, no quiero que me malinterpreten. Mi tía jamás reemplazó a Abril con el nuevo bebé. Respetó su memoria, pero la vida seguía, y en un intento de seguir adelante, decidí leer la saga que tanto había significado para ella. Al principio, la historia me atrapó.
Leandro, el protagonista, era envolvente, pero había algo inquietante en él, algo que se sentía fuera de lugar. A medida que avanzaba en la lectura, sentí una conexión extraña con esos libros. Era como si Leandro estuviera presente, y a la vez no lo estuviera del todo. Ese pensamiento me provocó un escalofrío que recorrió mi espalda, recordándome lo que Abril me había confesado una vez, que Leandro siempre estaba con ella, viéndola desde el baño. Decidí dejar el último tomo sin terminar. Ya me estaba haciendo ideas que me resultaban perturbadoras. Guardé los libros en mi librero como un tributo silencioso a Abril, y me prometí no volver a tocarlos. El tiempo pasó, la vida siguió, y traté de dejar todo eso atrás. Mi nueva prima, Andrea, creció siendo una niña alegre y juguetona. Ahora con 6 años, sabía quién había sido Abril, su hermana mayor, aunque nunca la conoció. Jugaba feliz con los demás niños de la calle, especialmente con un amiguito llamado Luis, con quien compartía una conexión especial desde que eran pequeños. Un día, mientras festejábamos el cumpleaños del hijo de mi hermana mayor, los niños recorrieron mi cuarto jugando a las escondidas. Andrea se detuvo en seco frente a mi librero, y con su dedito señaló exactamente la saga de Sombras. ¿Qué son esos?, me preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. Son libros, bonita, le respondí sin darle importancia. Pero entonces mi tía entró al cuarto, buscando a Andrea. Cuando vio los libros, su rostro cambió al instante. Hija, por favor, esconde eso, me dijo con un tono que mezclaba súplica y miedo. No quiero que pase lo mismo que con Abril. Ya sabes cómo odio esos libros. Asentí sin dudar. Si podía darle un poco de paz, no me costaba nada. Mientras comenzaba a retirar los libros del estante, el último tomo cayó al suelo, y con él, una pequeña nota que nunca antes había visto. Me agaché para recogerla, y al abrirla, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Las letras marrones, casi como si hubieran sido escritas con sangre seca, decían: esta noche, finalmente nos vamos a encontrar. De inmediato, recordé lo que Abril había escrito en su libreta, sobre cómo creía que sus mundos se fusionarían y que se volvería a encontrar con Leandro en otra vida. Sentí un impulso irrefrenable de buscar esa libreta, y cuando la encontré, todo encajó de manera espeluznante. Sentí un impulso irrefrenable de buscar esa libreta, y cuando la encontré, todo encajó de manera espeluznante. Sentí un impulso irrefrenable de buscar esa libreta, y cuando la encontré, todo encajó de manera espeluznante. No solo hablaba de dejar su cuerpo para unirse a Leandro, sino que también había escrito que, en la próxima vida, se reconocerían porque sus nombres comenzarían con la misma letra. Revisé las notas y me di cuenta de algo escalofriante. La letra de Abril no estaba sola. Era como si alguien más hubiera completado sus escritos. Y lo que es peor, la letra de la nota que había caído del libro era idéntica a la que seguía los párrafos de mi prima. De repente, los nombres de Andrea y Luis resonaron en mi cabeza, de una manera que no podía ignorar. Tal vez todo esto podría parecer una simple coincidencia, pero el recuerdo de aquella sombra que vi observándome en el baño de Abril, enojada porque me atrevía a decir que no existía, me hizo dudar. Lo vi con mis propios ojos, esas notas, esas letras, algo que nunca podré olvidar. Puede que nadie crea en estas historias, y quizás yo misma esté contando cosas que no debería, pero no puedo dejar de pensar que, si mis teorías son correctas, tal vez Abril y Leandro finalmente se hayan encontrado en esta vida. Y si es así, solo espero que, esta vez, puedan estar juntos y en paz. Gracias, comunidad del Callejón de las Almas, por tomarse el tiempo de escuchar mi relato. Sé que no todos creerán este tipo de historias, pero yo, al menos, nunca podré olvidar lo que vi. Esta historia nos deja más preguntas que respuestas. ¿Fue todo una coincidencia? ¿O quizás algo más oscuro se oculta entre las páginas de ese libro? Lo que es cierto es que hay historias que nos marcan, que nos persiguen, y que parecen entrelazarse
con la realidad de una manera perturbadora. Así que, la próxima vez que abras un libro, ten cuidado. Nunca sabes qué sombras podrían estar esperando detrás de las palabras, o a quién podrías encontrar del otro lado. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Callejón de las Almas. Si esta historia te dejó un escalofrío, o te hizo pensar en algo que alguna vez viviste, no dudes en compartirlo con nosotros. Aquí siempre hay un lugar para más relatos de lo inexplicable. Hasta la próxima, queridos oyentes, y que pasen una muy buena noche.